Dos reyes enemigos juegan al ajedrez, mientras en un valle cercano sus ejércitos luchan y se destrozan. Llegan mensajeros con noticias de la batalla, pero los reyes no parecen oírlos e inclinados sobre el tablero de plata mueven sus piezas de oro. Gradualmente se aclara que las vicisitudes del combate siguen las vicisitudes del juego. Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero porque le han dado jaque mate, y poco después un jinete ensangrentado le anuncia: tu ejército huye, has perdido el reino. Este pequeño relato magistral que firma el poeta escocés Edwin Morgan se encuentra en las páginas de la antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Que el ajedrez se corresponde con la vida lo han visto muchos autores. Que la vida es una batalla lo sabemos todos. Hoy vamos a usar el ajedrez, o mejor dicho, a los jugadores de ajedrez, para ilustrar las 4 destrezas fundamentales de la voluntad que, de acuerdo con José Antonio Marina, todas las personas deberíamos aprender. Inhibir el impulso, deliberar, decidir y ejecutar. Comencemos con la inhibición del impulso. Vivimos, según se dice, en la era de la satisfacción inmediata. Todo parece estar a un clic de distancia. Nuestra época ha glorificado la espontaneidad, otorgándole un altísimo valor. Para mucha gente no hay experiencia más encomiable que la de librarse de pensar y actuar de bote pronto. Toda acción que no sea espontánea queda ensombrecida por insincera, estudiada, incluso maquiavélica. ¿Cuántas tonterías no se cometen por reaccionar de manera espontánea a las circunstancias? La lengua española nos regala una frase hecha que refleja los peligros de reaccionar tan solo con nuestros instintos más inmediatos y brutales. Perder la cabeza. Cuando perdemos la cabeza es cuando mayor riesgo corremos de herir a las personas que amamos, y en tal estado de desgobierno de uno mismo es como se cometen miríadas de actos lamentables, incluso delitos y asesinatos. En español también decimos que una persona se calienta, y cuando algo se calienta es que ha perdido su templanza y puede explotar. La violencia suele ser espontánea, impulsiva y no meditada. Más tarde vienen los arrepentimientos y las lamentaciones por no haber logrado controlarse a uno mismo. Decir, comer, tocar, insultar, lastimar, vengar, acercar, acariciar, consentir, invitar, beber, fornicar, acudir, renunciar, papar moscas o jugar ajedrez. Casi todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer en forma espontánea o en forma meditada. La única manera que tenemos para asegurarnos de la pertenencia de muchos de nuestros impulsos es analizarlos. Y para ello lo primero que hay que hacer es ponerlos en pausa, es decir, inhibirlos. En las cartas que escribía a sus hijos y nietos, Thomas Jefferson acostumbraba a ofrecerles una lista de consejos,
uno de los más famosos, nos invita a practicar la primera de estas destrezas. Cuando estés enojado, cuenta hasta 10 antes de hablar. Si tu enojo es muy grande, cuenta hasta 100. La segunda destreza señalada por Marina es la deliberación. Si hemos detenido nuestro primer impulso, no ha sido para acabar con él, sino para darnos la oportunidad de pensar en su conveniencia y para poder compararlo con otras posibilidades. Cuando un jugador de ajedrez tiene la oportunidad de comerse una jugosa pieza, antes tiene que detener su impulso y abrirle las puertas a la deliberación. Es llamativo que, a pesar de que podamos identificar con claridad nuestras ganas intensas de hacer algo, una vez que inhibimos nuestro primer impulso, podamos pensar en numerosas alternativas. Nuestra máquina de asociaciones mentales suele ofrecernos una gran abundancia de comportamientos alternativos. Deliberar consiste en analizar las alternativas que nuestra inteligencia generadora puede ofrecernos. Cuando la interrogamos, cuando nos interrogamos, nuestra inteligencia generadora casi siempre es capaz de ofrecernos distintas alternativas de acción. Nuestra inteligencia ejecutiva las sopesa. Desfilan por nuestro espacio mental mostrándonos sus virtudes y defectos. Lo inteligente es adueñarnos de nuestro comportamiento y no ser presa fácil de nuestros impulsos. La tercera destreza señalada por Marina es la de decidir. De poco vale haberle abierto las puertas a la deliberación si esto no nos lleva a tomar una decisión. Decidir es una función importantísima de nuestra inteligencia. En algunas ocasiones nos precipitamos y tomamos decisiones sin darnos suficiente tiempo para deliberar. En otras, nos tardamos demasiado y perdemos nuestras oportunidades. O el miedo a equivocarnos puede paralizarnos. Decidir en la mayor parte de los problemas de nuestra vida es bastante complicado porque la información de la que disponemos es casi siempre incompleta, porque no sabemos si nuestra inteligencia generadora nos ha ofrecido ya las mejores alternativas o debemos seguir pensando, y porque no podemos evaluar con objetividad que nuestra deliberación resulte atinada, y porque en muchos de nuestros problemas vitales importantes no existe una solución o una única solución correcta. La cuarta destreza señalada por Marina es la ejecución. Hay gente que sabe lo que quiere, que ha deliberado más que suficiente, que ha tomado una decisión y que aún así se abstiene de actuar. Sabe lo que debería hacer, pero no logra reunir ni el coraje ni la energía suficientes para ponerse en marcha. ¿De qué vale conseguir la inhibición del impulso, la deliberación de las posibilidades sugeridas por nuestra inteligencia, incluso llegar a una conclusión acerca de lo que más nos conviene hacer si no lo hacemos? La inteligencia que no logra dirigir el comportamiento de quien la produce, quedándose tan solo en pensamiento o sueño guajiro,
tal vez ni siquiera merezca el nombre de inteligencia porque no logra realizarse. La realización más básica, la primera, la más importante, consiste en culminar nuestros actos voluntarios. La cobardía es más frecuente y la vergüenza más potente de lo que suele reconocerse. El temor a ser rechazado, a ser vilipendiado, a enfrentar la desaprobación de quienes nos rodean, o la desconfianza y las creencias equivocadas acerca de nuestras capacidades y nuestros méritos, pueden confabularse para impedirnos actuar. La debilidad, la falta de energía, la falta de ganas pueden entumecernos, retrasarnos, paralizarnos. Todo esto hace fracasar nuestra voluntad. Las 4 destrezas mencionadas por Marina deben enseñarse explícitamente y asumirse como grandes retos. Nuestros actos voluntarios son la manifestación más consumada de nuestra inteligencia. Como han dicho muchos, y Marina entre ellos, ni la educación ni la inteligencia pueden limitarse tan solo a la comprensión y a la crítica del mundo. Ambas deben servirnos para la acción. ¿Y qué tienen que ver estas 4 destrezas con los jugadores de ajedrez? Bueno, pues como puede inferirse del cuento del poeta Edwin Morgan que dije al principio, el ajedrez puede ser una gran maniobra vital en miniatura. El buen jugador de ajedrez no se precipita para actuar. Primero, inhibe sus impulsos de atacar, de comer, de mover. Luego, de manera importantísima, tiene que deliberar sobre las posibilidades que, jugada tras jugada, se le presentan en el juego. Es más, tiene que inventarse sus posibilidades. En tercer lugar, debe tomar una decisión. Y una vez que ha tomado una decisión, en cuarto lugar, tiene que mover una de sus piezas, es decir, tiene que actuar. Pero hay que admitir que la vida es mucho más compleja que el ajedrez. En todo caso, se parece a una partida donde no se cumplen las reglas. Los peones, los caballos, los alfiles, las torres, la dama, pueden moverse cuando no es su turno y ocupar más de un escaque. Nuestro propio rey puede actuar en contra nuestra. Pero a pesar de que la vida es muchísimo más compleja que el ajedrez, seguimos necesitando las mismas 4 destrezas que el jugador frente al tablero. Inhibir el impulso, deliberar, decidir y actuar. Soy Pablo Bullosa. Usted tiene la palabra.